Buenos días, mi nombre es Karen Rivera, el nombre de mis compañeras es Britney Rojas y María Cadena. Hacemos parte del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy le vamos a presentar el seminario del volumen molar de gases. Lo primero que debemos tener en cuenta son los objetivos. El objetivo general del laboratorio es hallar el volumen molar para un gas producido y recogido sobre agua en las condiciones experimentales del laboratorio empleando las leyes de los gases ideales. Los objetivos específicos. El primero fue producir compuestos gaseosos a partir de reacciones químicas sencillas. El segundo, ejemplificar la principal forma de recolección y cuantificación de sistemas gaseosos sobre el agua. El tercero, determinar experimentalmente el volumen ocupado por un mol de hidrógeno en condiciones normales de laboratorio. El cuarto, describir y realizar un experimento sencillo para demostrar las leyes de los gases. Y por último, ejemplificar la ley de Dalton. Marco teórico. Ley de la combinación de volúmenes. Nos dice que a una presión y temperaturas dadas, los volúmenes de gases que reaccionan entre sí están en proporciones de números enteros pequeños. Ahí se puede ver claramente un ejemplo. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro es una consecuencia de la hipótesis de Avogadro, que nos dice que el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de gases del gas. Es decir, que volumen es igual a constante por moles. Así, una duplicación del número de moles de gas hará que el volumen se duplique y la temperatura y la presión permanezcan constantes. Ecuación del gas ideal. De las tres leyes elementales de los gases, se deduce que el volumen del gas debería ser directamente proporcional a la cantidad de gas, directamente proporcional a la temperatura Kelvin e inversamente proporcional a la presión. Al combinar las tres ecuaciones sale una sola ecuación maestra para el comportamiento de los gases, que es la que podemos ver en la pantalla. Un gas cuyo comportamiento obedezca esta ecuación se denomina gas ideal o gas perfecto. La ley de Dalton nos dice que cuando un gas se recoge sobre agua, dicho gas queda saturado con vapor de agua, de tal manera que se tiene no solo un gas, sino una mezcla de gases. Según la ley de Dalton, ejercen una presión total a la suma de las presiones parciales de los componentes. Es decir, presión total es igual a la presión de agua más la presión del gas. Ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. O en términos más sencillos, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. La ley de Avogadro. Esta ley, descubierta por Avogadro a principios del siglo XIX, establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen, cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. A continuación, un video explicándolo. Ley de Charles. Es aquella que permite el enunciado de una de las propiedades del estado gaseoso. El volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura a presión constante. El primer procedimiento que se llevó a cabo fue la recolección de hidrógeno, reacción de magnesio con ácido clorhídrico. El primer paso fue tomar una cubeta de plástico y llenar a la mitad con agua potable. El siguiente fue llenar con agua potable hasta el borde una probeta de 100 mililitros. A continuación, tapar la probeta con la mano e introducirla boca abajo dentro del agua de la cubeta. Por consiguiente, sin dejar escapar agua de la probeta ni permitir la entrada de burbujas, levantar la probeta dentro del agua. Después, sostener la probeta con la pinza para refrigerante a un
Después, introducir una manguera de teflón por un extremo en el desprendimiento lateral del tubo y el otro extremo introducirlo hasta la mitad en la probeta con agua. Después, en la cabina de extracción, adicionar a un tubo ensayo de desprendimiento lateral 1.50 mililitros de ácido clorhídrico. Después, ubicar tubo en pinza para tubos y soporte universal y verificar el cierre del tapón. Pesar alrededor de 0.030 gramos de cinta de magnesio. Mostrar un montaje al docente antes de realizar la reacción. Después, dejar caer la cinta de magnesio en el tubo de ensayo y tapar inmediatamente con tapón de caucho. Finalmente, hallar volumen de agua desalojada de la probeta, la altura de la columna de agua y la temperatura del sistema. El volumen medido corresponde al hidrógeno producido. El segundo procedimiento que llevamos a cabo es la recolección de dióxido de carbono, reacción de bicarbonato de sodio con ácido clorhídrico. El primer paso fue tomar una cubeta de plástico y llenar a la mitad con agua potable. Después, llenar con agua potable hasta el borde, una probeta de 100 mililitros. Tapar la probeta con la mano e introducirla boca abajo dentro del agua de la cubeta. Después, sin dejar escapar agua de la probeta ni permitir la entrada de burbujas, levantar la probeta dentro del agua. Después, sostener la probeta con la pinza para refrigerante a un soporte universal. Introducir una manguera de teflón por un extremo en el desprendimiento lateral del tubo y el otro extremo introducirlo hasta la mitad en la probeta con agua. En cabina de extracción, adicionar a un tubo de ensayo de desprendimiento lateral 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Ubicar tubo en pinza para tubo y soporte universal y verificar el cierre del tapón. Medir 2 mililitros de solución de bicarbonato de sodio al 10% en una jeringa. Inyectar la solución de bicarbonato de sodio directamente al ácido clorhídrico concentrado. Finalmente, hallar el volumen de agua desalojada de la probeta, la altura de la columna del agua y la temperatura del sistema. Para iniciar con cálculo, empezaremos con la tabla de resultados del hidróxido de sodio más el aluminio, en el cual se encuentran los datos necesarios para continuar. Tenemos la masa del aluminio en gramos, la cual es 0,02 gramos, la temperatura del agua al experimento en Celsius, que al sumarle 273,15 obtenemos los kelvins, y tenemos el volumen de gas recogido en mililitros, el cual mediante la conversión 1 litro equivale a 1000 mililitros se obtienen los litros correspondientes. Tenemos la presión de vapor de agua a temperatura del experimento, el cual se obtiene de modo teórico, puesto que existe una tabla con valores establecidos, el cual nos lo da en milímetro de mercurio y tenemos que hacer la conversión a atmósferas. Y por último tenemos la altura de columna de agua en centímetros, el cual mediante la conversión 1 metro equivale a 100 centímetros se obtienen los metros correspondientes. Para iniciar con cálculo, empezaremos con la tabla de resultados. En la segunda tabla de resultados tenemos la del ácido clorhídrico y bicarbonato de sodio. Como masa del bicarbonato tenemos 0,1 gramos mol. La temperatura del agua del experimento es 18,5 Celsius. El volumen de gas recogido en litros es 0,026 litros. La presión de vapor del agua a temperatura del experimento en atmósferas es 0,020 atmósferas después de la conversión de una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y por último tenemos la altura de la columna del agua en centímetros, la cual equivale a 0,0582 metros. En la segunda tabla de resultados tenemos la Ahora, para iniciar los cálculos de la presión del hidrógeno y del dióxido de carbono, tendremos en cuenta la ley de Dalton, la cual nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. En este caso, la presión total es la atmosférica y las parciales sería la presión de la columna del agua, la presión del gas del hidrógeno y la presión del vapor del agua. En este caso, tenemos la presión del vapor del agua, como ya antes mencionado, es el valor obtenido de forma teórica
Y nos falta hallar la presión de la columna de agua, la cual se halla mediante la densidad por la altura por la gravedad. La densidad se puede hallar de modo teórico, ya que existe una tabla la cual tiene los datos de cómo se altera la densidad mediante la temperatura. Sin embargo, no tiene los intervalos como 18,5 y 19,2 en este caso. Por lo tanto, se hace con regresión lineal, que luego se explicará. Para hallar la presión de la columna del agua, entonces vamos a multiplicar la densidad, que ya se explicará cómo se obtuvo, por la altura, que en este caso es 0,0582 metros, por la gravedad. En este caso, teniendo en cuenta la derivada de las unidades kilogramos, metros y segundos, nos va a dar en pascales. Por lo tanto, se tiene que hacer la conversión para atmósferas, la cual da 5,62 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ya teniendo la presión de la columna del agua, se puede hallar la presión del gas del hidrógeno, ya que es el único dato que nos falta y se empieza a despejar. Por lo tanto, queda la presión del gas es igual a la presión atmosférica, que es la de Bogotá, menos la presión de la columna del agua ya hallada, y la presión del vapor del agua, la teórica. Ahora, para iniciarlo, mediante esta tabla de unidades se puede comprobar lo dicho anteriormente en los cálculos de la presión de la columna del agua. Kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por metro al cuadrado nos da unidades en pascales, por lo tanto se tenía que pasar a atmósferas. Mediante esta tabla de unidades se puede. En la siguiente diapositiva se va a explicar la regresión lineal por la que se obtuvo la densidad para hallar la presión de la columna de agua. La regresión lineal determina una función que reproduzca el comportamiento de los datos experimentales, es decir, consiste en un método que supone el comportamiento de los datos en un futuro. Aunque hay una tabla que nos dice la densidad, cómo se comporta mediante el cambio de temperatura, no se encuentran los intervalos que se utilizan en este experimento, que es 18,5 y 19,2. En este caso se empieza realizando una tabla donde vamos a tener dos temperaturas de referencia, donde X va a ser el aumento de temperatura, T va a ser la temperatura y P va a ser la densidad. La tercera fila va a ser la temperatura de la cual se le quiere hallar la densidad. Para iniciar hay que aclarar que la fórmula de la regresión lineal es Y es igual a M por X más N. Se va iniciando aplicando esta fórmula en cada fila de la tabla. Para iniciar tenemos que el aumento de la temperatura va a ser 0, la temperatura referente va a ser 13 y la densidad va a ser 999,46. Aplicando la fórmula hallamos el valor de n. Para la siguiente fila, ya teniendo el valor de n, el valor de x, se puede hallar la m. Para la última fila, la cual se le quiere hallar la densidad, se tiene todos los valores de las constantes m, n y x, que es el aumento de la temperatura, que en este caso ya sería 5,5, que es la acumulada. Así hallando la densidad utilizada para la presión de la columna de agua. En la siguiente diapositiva se va a explicar cómo se hallaron las moles del hidrógeno y las del dióxido de carbono. Cabe aclarar que las moles del hidrógeno se van a hacer a partir de las del aluminio, ya que estas son las que reaccionan con las del hidrógeno. Para empezar vamos a hallar las moles de aluminio, teniendo que 0,02 gramos reaccionan con 53,926 gramos sobre mol de aluminio. Obteniendo las moles de aluminio, empezamos a tener en cuenta la relación estequiométrica, es decir, 2 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de hidrógeno.
obteniendo así las moles de hidrógeno, las cuales obtuvimos 5,55 por 10 a la menos 4. Luego, hablando de cómo hallamos las moles de dióxido de carbono, utilizamos la ley de los gases ideales, ya que tenemos todas las variables a excepción de las moles. Como se puede ver en pantalla, el resultado obtenido es 7,934 por 10 a la menos 4. En la siguiente diapositiva se va a explicar. Para hallar el volumen molar se tiene la ecuación volumen medido sobre el número de moles hallado. El número de moles hallado fue el de la anterior diapositiva y el volumen medido son los que se obtienen mediante la práctica. En este caso, el hidróxido tiene 0,023 litros y el carbono 0,026 litros. Para hallar el volumen molar se tiene la ecuación. En la siguiente diapositiva se quiere hallar el volumen de los gases en condiciones normales. Para esto se tienen que comparar las condiciones normales del gas con las condiciones que se dieron respectivamente en el experimento. Por lo tanto, se aplica la ley combinada de los gases, la cual se puede ver en la diapositiva. En este caso, procedemos a despejar el volumen 2. Por lo tanto, se puede ver que en hidrógeno dio 27,88 litros y en dióxido de carbono 22,39 litros. En la siguiente diapositiva, para calcular el porcentaje de error respecto al volumen molar, se tiene que el volumen molar experimental menos el volumen molar teórico sobre el mismo volumen molar teórico. El volumen molar teórico es 22,4 litros en condiciones normales. El volumen molar experimental es el anteriormente calculado, el cual es el que se da comparando las condiciones normales del gas con los valores obtenidos mediante los cálculos. Por último, se multiplica por 100 para hallar el porcentaje. Se puede ver que la del hidrógeno es 24,46% y la del dióxido es 0,04%. Para calcular. En esta diapositiva se pueden ver tres tablas, donde la primera es los datos del hidrógeno comparados con las condiciones normales de un gas. La segunda tiene la misma metodología, pero con el dióxido de carbono, comparado con las condiciones normales. En la última se puede ver la comparación del hidrógeno con la del dióxido de carbono, teniendo todos los datos calculados mediante la práctica de laboratorio. En esta diapositiva se pueden ver. Pasando a la parte de análisis de resultado, tenemos en cuenta que los experimentos realizados con la materia en estado gaseoso han mostrado que las variables de temperatura, presión, volumen y número de moles de gas pueden ser utilizadas para caracterizar este estado de la materia. Las relaciones que se han establecido entre el volumen que un gas ocupa y las otras tres variables mencionadas anteriormente se denominan su conjunto la ley de un gas ideal. Tenemos en cuenta la ley de Boyle, Charles y Avogadro y asimismo la ley combinada de gases. Estas relaciones individuales representan casos especiales de una ley más general que es la ecuación del gas ideal, que se denomina como presión por volumen es igual a moles por R por T. R es nuestra constante. Cualquier gas que se comporta de acuerdo a esta relación se define como un gas ideal. El valor numérico de la constante R depende de las unidades elegidas para las moles, el volumen, la presión y la temperatura. En la práctica del laboratorio, al analizar la tabla de datos y reacciones que éste nos da, podemos interpretar que el aluminio sólido reacciona con una solución de ácido clorhídrico para oxidar hidróxido de aluminio, con desprendimiento de hidrógeno, en donde los iones de aluminio trabajan con esta oxidación de +1,
y el del OH trabaja con un estado de oxidación de +2. También tenemos en cuenta la segunda tabla que nos formula una ecuación de la reacción donde el bicarbonato reacciona con ácidos para poder formar el desprendimiento de un gas que será en este caso el dióxido de carbono. La reacción del bicarbonato con un ácido produce primero un ácido carbónico. Tenemos en cuenta que cuando se agrega el ácido clorhídrico al bicarbonato de sodio, ocurre la siguiente reacción. El ácido clorhídrico más el bicarbonato de sodio, las dos en estado acuoso, nos va a generar cloruro de sodio en estado acuoso más ácido carbónico de igual modo en estado acuoso. Podemos decir que el ácido carbónico es inestable si esta solución no tiene suficiente concentración y de esta forma al ser inestable se va a descomponer para poder formarnos en forma de gas el dióxido de carbono. Por consiguiente, pudimos evidenciar que en primer lugar el cálculo de la presión de hidrógeno y dióxido de carbono se aplicó la ley de la sumatoria de gases parciales de Dalton, ya que esto se debe tener en cuenta la presión interior de la probeta y la exterior, y así se obtendrá la presión en atmósferas de cada gas. Se realizó el cálculo de la cantidad de moles de hidrógeno y de dióxido de carbono recogido a condiciones de laboratorio. Para este paso sí se debe tener en cuenta que la reacción de hidrógeno y la reacción de dióxido de carbono se obtiene de distintas formas, debido a los datos dados en el laboratorio. En la primera reacción, las moles de hidrógeno se calculan a partir de las moles de aluminio, que son las mismas moles de hidrógeno que se producen en la reacción química. Mientras que en la segunda aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales, debido a que se necesita ya la cantidad de moles de dióxido de carbono, por lo que se realiza un espeje y asimismo una conversión de unidades para poder hallar nuestra incógnita. Al realizar el cálculo de volumen molar a condiciones de laboratorio, se tuvo en cuenta que se aplicó la ley de Avogadro, donde teóricamente pudimos comprobar que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas, independientemente del elemento químico que forma el gas. Asimismo, se halló el volumen molar en condiciones normales y utilizando la ley combinada de gases que anteriormente se mencionó, que nos postula que una masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y temperatura, mostrando así en litros el volumen para cada gas. A partir de estos resultados obtenidos, se procede a realizar el cálculo de error para cada una de las reacciones, teniendo en cuenta el volumen molar teórico de cualquier gas en condición normal, que es 22,4 litros. Así, teniendo en cuenta que nos pudimos acercar un poco a este valor teórico que se postula. Muchas gracias. Pasando a la parte de conclusiones, tenemos en cuenta que se produjo los respectivos compuestos por medio de las reacciones químicas. También se calculó el volumen de una mol de hidrógeno en las condiciones normales estipuladas. Se empleó la ley de Dalton y otras leyes para calcular las variables del laboratorio. También se describió y detalló un experimento en donde se demostró la ley de los gases. Se evidenció la fuerza que ejercen los gases en la atmósfera y que se conoce como presión atmosférica. Se interpretó la ecuación de gases ideales y asimismo las variables que se necesitaban para determinar el volumen molar de un gas. Muchas gracias por su atención.